Nuestras. Sabemos que es responsabilidad, hermanos, de los adultos, de los padres, formar a nuestros hijos, ¿verdad? Y en la iglesia, pues gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de que también se les enseña. O sea que no hay que desaprovechar, padres de familia, traer a sus hijos, ya que el Señor nos los puso a nuestra responsabilidad y Él dice que los hijos son herencia de Jehová. Pero sí son una gran responsabilidad para cada uno de nosotros la orientación espiritual de nuestros hijos. O sea que si nosotros como padres no traemos a nuestros hijos, no importa la edad que sean, yo creo que estaremos haciendo mal, ¿verdad? Así de que tenemos que hacerlo para que ellos vayan creciendo en el conocimiento de la palabra. Dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Quiero dar de forma especial la bienvenida a hermana Elvia Escalante. ¿Quién es Elvia Escalante? Bienvenida, hermana. Siéntase en confianza, esta es la casa del Señor. Le amamos y esperamos siga viniendo. También está hermana María Laura Salvatierra. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Me parece que es hija de nuestro hermano Ranferí. Amén. Dios le bendiga, bienvenida. Siéntase en confianza. También hermano Giovanni Mayorga. Bienvenido, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. También está Nora Rivera. Amén. Gloria al Señor, te bendiga. Y también Alicia Rivera, su hijita, bienvenidas a la casa del Señor. También está con nosotros nuestra hermana Belki. Bienvenida, hermana Belki, nos alegramos de que esté nuevamente con nosotros. Y a usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de Soevisión, pues le damos la bienvenida y le invitamos para que siga en sintonía, no nos cambie. Dios tiene una palabra para usted en esta noche. Les voy a rogar, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo número 1. Gloria al Señor. En el capítulo número 1 de San Lucas. Vamos a seguir hablando hoy de la Navidad, hermanos. La semana pasada lo estuvimos haciendo. Hay mucho que hablar acerca de este tema y ahora vamos a continuar, hermanos. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. A través de la historia, hermanos, ustedes saben, han surgido un sinnúmero de líderes, grandes personajes, muy intelectuales, que han visto, o quizás por su experiencia propia, la necesidad de poderse comunicar con Dios, ya que por naturaleza Dios creó al hombre con
ese deseo de saber de que tiene que adorar a alguien. Y es así como han nacido una infinidad de religiones con el fin de poder entablar relación con Dios. Pero lo que realmente no es bueno es de que el hombre lo ha hecho no en base a lo que es la palabra del Señor. Pero el Evangelio, que es el que nosotros, hermanos, ponemos en práctica, el Evangelio sí está establecido en la palabra. Y eso es lo que nos hace saber de que nosotros estamos en el camino correcto, ¿verdad? Porque el Evangelio, dice el apóstol Pablo a los romanos, que es poder para salvación, ¿verdad? O sea que sabemos que el Evangelio es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo lindo aquí, hermanos, con esta palabra que acabamos de leer, que es algo que ya estaba profetizado. Y de todos los líderes que han surgido, a nadie, pero a nadie, hermanos, vamos a encontrar aquí en la palabra o en algún otro libro de ellos que se les profetizó su nacimiento. No se les profetizó de que iban a morir, ni que iban a resucitar, porque eso es exclusivo para nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios estableció, el plan divino que Dios estableció para poder salvar a la humanidad. Y estos versículos, hermanos, que aquí estaba mencionando en el Nuevo Testamento, los versículos que leímos, encontramos, hermanos, que fue profetizado 750 años por el profeta Isaías. En Isaías 7:14 dice el profeta Isaías a través de la inspiración del Espíritu Santo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo, y se le llamará su nombre Emmanuel. Profetizado que iba a nacer de una virgen y que se iba a llamar Emmanuel. Pero vea cómo es la perfección de la palabra, porque Mateo en el capítulo 1 y versículo 22 también lo repite. En el 22 dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo los versículos que acabo de leer, ¿verdad? Y dice el versículo número 23: y he aquí, dice, una virgen dará a luz un hijo. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor encaja? Y dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido dice, es Dios con nosotros. Esta traducción no la dio ahí Isaías, pero aquí Mateo está diciendo que quiere decir Dios con nosotros. O sea que cuando esto ocurriría, era la manifestación de Dios en el hombre. Era la encarnación de Dios en el hombre. Y esta, hermanos, es una de las tantas pruebas de la veracidad de la palabra del Señor. Muchos dicen que el papel aguanta con lo que le escriban. Y eso no es así cuando nos referimos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y con esto comprobamos esa veracidad. Encaja. Y si estos son los versículos que estamos hoy aprendiendo, pero hay muchos de los que están escritos en el Antiguo que en el Nuevo Testamento se han cumplido. Y algunos que aún están por cumplirse. Y eso nos dice, hermanos, que la palabra de Dios se cumple, sí o sí. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios, hermanos, deja escrito es así. Y no podemos dudar del poder y la sabiduría de Dios. Ahora, yo quiero que analicemos algo. ¿Por qué Dios utilizó a una virgen? No sé si usted se haya preguntado alguna vez eso. Porque era la única manera, hermanos.
que Dios podía manifestarse a la humanidad como verdadero Dios y como verdadero hombre. Porque si Él hubiera nacido de una mujer que no hubiera sido virgen, cualquiera hubiera nacido, ese es hijo de José. ¿Y cómo comprueban, verdad? Por eso cuando el ángel le dijo a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús. Pienso que María se sorprendió, ¿verdad? Porque ella, cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, le dice, pero ¿cómo será eso? Si yo no conozco varón. Humanamente era imposible. Pero dice el Señor ahí en el versículo 36, que nada hay imposible para Dios. Por eso en el versículo número 35 dice, le responde el ángel a María cuando le hace esta interrogante, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué misterio, hermanos. Qué poder el de nuestro Señor. Por lo cual también, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta, hermanos, es la mejor prueba de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se manifestó como verdadero hombre porque nació de una mujer, pero también fue verdadero Dios porque fue el Espíritu Santo el que engendró en María esta simiente. O sea, qué importante, hermanos, es entender estas cosas. Y porque así es como nosotros descubrimos el inmenso amor de Dios para con cada uno de nosotros. La verdad, hermanos, que nosotros como humanos no merecíamos lo que Dios hizo por nosotros. En todo tiempo, hermanos, los humanos le hemos fallado a Dios. En todo tiempo, hermanos, la humanidad ha sido indiferente con Dios. Porque al hombre, hermanos, se goza en desobedecer a Dios. Porque por naturaleza el hombre se deleita en los deseos de la carne. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios manifestó su amor y su misericordia al enviar a su Hijo a este mundo. Porque por naturaleza, la naturaleza pecaminosa, teníamos una condenación segura. Una condenación bien merecida. Por eso, hermanos, no podemos tener en poco una salvación tan grande. Tenemos que valorar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Él que se encontraba, hermanos, en el reino celestial. Él que disfrutaba de tanta comodidad, que era servido. Él, hermanos, se hizo hombre como nosotros y vino a sufrir por nosotros. Desde que nació, Él nació en vergüenza. Él no había, ni siquiera había un lugar donde Él naciera, porque todos los mesones estaban llenos. Y tuvo que nacer, hermanos, en un lugar donde habían animales. Qué tremendo. Esto ocurrió, hermanos, aproximadamente unos 2000 años. La fecha, realmente, hermanos, a nosotros no nos interesa. Porque nos critican que por qué nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Pero lo que a nosotros nos interesa, hermanos, ese acontecimiento glorioso. Ese hecho maravilloso de que nuestro Señor Jesucristo vino un día y que vino a este mundo, hermanos, de manera exclusiva para traer redención de nuestros pecados. Por eso, hermanos, el acontecimiento más grande de la historia es el día que Dios se encarnó en el hombre. Ese día es el día que nació Jesús. El día que ocurrió el milagro. El día que se cumplió la promesa. El día, hermanos, que el Señor cumplió
tanta profecía que está escrita en el Antiguo Testamento. Porque de esta manera, hermanos, una vez más Dios manifestó su amor por la humanidad. Al darnos ese regalo tan grande que realmente no lo merecíamos, nos dio a su Hijo para que a través de Él y de nuestra fe en Él, nuestros pecados fueran perdonados. Para que nuestra vida fuera transformada. Para que esa vida pecaminosa, para que esa herencia, hermanos, pecaminosa que traíamos, fuéramos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el nacimiento de Jesús es el acontecimiento central de la historia de la humanidad. Por eso nos llena de gozo, de alegría, recordar, hermanos, ese día cuando Jesús vino al mundo. No podemos ser indiferentes, no nos importa, hermanos, qué es lo que celebra el mundo. Lo que nos importa, hermanos, es de que un día Él vino a este mundo. No importa que nos tilden de paganos. No importa que digan que nosotros adoramos a Tamuz, hijo de Semiramis. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros celebramos a Jesús, hermanos. Yo celebro a Jesús. Yo no sé quién celebra a usted, pero yo celebro el día que Él vino a este mundo. Porque ese día nos dio la oportunidad de nacer a la vida eterna. La Biblia no especifica fechas, Dios sabe por qué. Pero la fecha de su nacimiento no afecta nuestra relación con Dios, hermanos. Ni celebrar el que Él venga, el que Él vino, afecta nuestra relación con Dios. Pero sí, hermanos, yo sé que el Señor lo ve, porque Él ve nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Él no nos ve la indiferencia, sino que ve que tenemos un corazón agradecido. Porque nosotros los cristianos, hermanos, todos los días tenemos que darle gracias a Dios por nuestro Salvador. No sé si usted lo hace. Si no lo hace, tiene que hacerlo. ¿Por qué no celebrar, hermanos, el nacimiento de Jesús? La semana pasada hablábamos ayer, hermanos, en San Lucas, que dice cuando el ángel vino, hermanos, y trajo la noticia a los pastores que estaban cuidando las ovejas. Dice que huestes espirituales, celestiales, descendieron del cielo, dice. Y cuando ellos daban esta noticia, dice que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Por qué no nos vamos a alegrar nosotros, hermanos? Si los ángeles hicieron fiesta, ¿por qué no nos vamos a alegrar nosotros? Porque un día Él vino y manifestó su amor tan grande por nosotros. El nacimiento de Jesús, hermanos, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Ningún líder, hermanos, por muy famoso que sea, marcó la historia, partió la historia de la historia de la humanidad. Así como también, hermanos, cuando nosotros nacemos, cuando hacemos que nuestro Señor Jesucristo nazca en nuestro corazón, también, hermanos, nosotros marcamos nuestra vida. Porque un verdadero cristiano, alguien que realmente, hermanos, ha tenido ese encuentro con su Señor, con qué libertad y con qué confianza dice, antes de que yo fuera cristiano, era esto, era lo otro, y hacía cosas que hasta me avergüenzo de decir. Pero ese día que nació Jesucristo en mi corazón, ahora soy completamente nuevo. Porque dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que todas las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Eso es, hermanos, para un verdadero cristiano. Pero para aquel, hermanos, que simplemente asiste a una congregación, pero que no quiere compromiso con el Señor,
porque prefiere darle gusto a sus deseos carnales. A esta clase de personas aún no le han abierto el corazón a Jesús, pero es tiempo de hacerlo. Es tiempo de aprovechar nuestro tiempo, porque los tiempos son malos. Y ese mismo Jesús que vino un día, también va a volver por nosotros, hermanos. Y tenemos que estar bien preparados, como una novia que tiene vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Gloria al Señor. Por eso, hermano, desde que ningún hombre, quizá, hermanos, puedan celebrar el día de su nacimiento, quizá puedan recordar el día de su muerte, pero jamás podrán celebrar su resurrección. Porque eso únicamente le pertenece a Jesucristo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre los líderes con liderazgo de hombre, con el liderazgo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque Él era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Y la resurrección de Jesucristo es la prueba más grande de su deidad. Es la prueba más grande. Gloria al Señor. Como iglesia, nosotros no solamente lo recordamos una vez al año. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo estamos recordando y le damos gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Nosotros los cristianos, hermanos, no podemos celebrarlos una vez al año, ni su venida ni su sacrificio. Nosotros los cristianos todos los días tenemos que tener gratitud con Él. Pero ¿cómo nosotros vamos a manifestar esa gratitud con nuestro Padre Celestial, hermanos? Demostrándole que le amamos. ¿Y cómo vamos a demostrar que le amamos? Dice el Señor en San Juan 14, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Hágase usted un autoexamen. ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿O estoy todavía con aquel anhelo de hacer las cosas de la carne? Ahí es donde nos probamos, es el termómetro que nosotros tenemos, hermanos, para comprobar si realmente amamos a nuestro Dios. Así es, hermanos, de que el Señor derrame su bendición sobre nosotros y ponga en nosotros gratitud por ese gran acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como cristianos, nuestro Señor es todo. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, Él es nuestro todo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que existe. Y a pesar, hermanos, de ser tan grande, fue tan humilde y tan manso y tan misericordioso. Nunca se jactó. Él decía, aprended de mí, decía, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él mismo lo decía porque Él era realmente manso, porque era el Dios de la misericordia, el Dios del amor, y lo manifestó el día que murió en la cruz del Calvario. Esa muerte tan vil que Él tuvo, hermanos, que tuvo la muerte más dura, como que hubiera sido el peor de los criminales. Mas sin embargo dice la palabra que Él fue sin pecado, mas se hizo pecado para que nosotros fuésemos sin pecado. Qué ironía. El que no las debía, las pagó por los culpables. ¿Y dónde está la gratitud de los culpables?
con indiferencia. El hombre no quiere nada con Dios. Pero el Señor, hermanos, está por venir y el tiempo pronto se terminará. Hoy al hombre le encanta celebrar a su manera, en fiestas, en borracheras, en bailes, en regalitos. Y está bien, regálese, regalos, hágase algo. Pero el regalo más grande que hemos recibido, hermanos de Dios, es a nuestro Señor Jesucristo. Valoremos ese regalo. Materialmente no nos cuesta nada, pero es tan grande el valor que con nada lo podemos comprar, porque vale el precio de sangre de un hombre que era sin pecado. Ese es el precio, hermanos, de la salvación. Es el precio del amor de Dios por la humanidad. Y nosotros solamente tenemos que creer en Él. Solo tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Él dijo, porque de tal manera, dijo Él, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio la salvación de una manera práctica, de una manera fácil, pero el hombre la complica con sus religiones, con sus principios y fundamentos. Es por fe, es por arrepentimiento de pecados y se alcanza la salvación del alma. Isaías, hermanos, también profetizó en el capítulo 9 de Isaías y vio, hermanos, los beneficios que nosotros recibiríamos, hermanos, los humanos, por el nacimiento de ese niño. Dice Isaías 9:6, porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, un niño nos es nacido. Un niño que nació de una virgen. Un niño que nació de una mujer, que era verdadero hombre. Pero que dice, hijo nos es dado. Porque él ya era hijo, porque él ya era Dios. Porque Dios dio con todo amor a su hijo. Entonces el hijo no vino a nacer, sino que el hijo fue dado por el Padre. Y el principado sobre su hombro ese. Porque él, hermanos, va a llegar a ser el príncipe de príncipes, es el príncipe de príncipes y es el rey de reyes. Porque a su tiempo, hermanos, el gobierno de este mundo será puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 1, en el Salmo 2, habla acerca de esto, hermanos. Ese versículo que tanto se confunde, hermanos, cuando dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Algunos interpretan de que nosotros podemos pedir y el Señor nos va a dar las naciones. Eso no se está refiriendo a nosotros. Ese salmo, hermanos, es un salmo mesiánico. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que el Padre, hermanos, le estaba heredando al Hijo. El gobierno de todas las naciones. Eso todavía no ha llegado. Porque cuando vino al pueblo de Israel, ellos no le recibieron y no creyeron en Él. Pero eso está por pasar, hermanos, después de la tribulación y la gran tribulación. Pero el Señor gobernará en primer lugar, hermanos, al pueblo de Israel.
Y dice en la siguiente parte, y se llamará ese su nombre admirable. ¿Y por qué se llamará admirable? Hay suficientes motivos para llamarle admirable, hermanos. En las versiones modernas dice admirable consejero o maravilloso consejero. Pero podemos tomar individualmente la palabra admirable, porque ¿por qué no va a ser admirable el nombre del Señor, hermanos? Si Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Vino a quitar, a cortar esa enemistad que había entre Dios y nosotros. ¿Cómo no ser admirable, hermanos, el nombre de Jesús? Si vino a sufrir a este mundo y por amor llegar hasta la cruz, tan solo por amor. ¿Cómo no será admirable, hermanos? Si Él es nuestro Salvador. ¿Cómo no es admirable, hermanos, nuestro Jesús, Emmanuel, si Él es Dios con nosotros? ¿Cómo no será admirable el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y en su nombre podemos echar fuera demonios. ¿Cómo no será admirable el nombre de Jesús? Si en el nombre de Jesús, hermanos, los enfermos sanan, ocurren milagros. ¿Cómo no puede ser admirable, hermano, nuestro Señor Jesucristo? Con todo lo que Él hizo, yo creo que es el hombre más admirable y más maravilloso que la humanidad ha conocido. Y Él dice que Él es también nuestro consejero. ¿Qué pasa, hermano, cuando tenemos problemas? Cuando estamos atribulados, cuando estamos indecisos, que no podemos tomar una decisión. Necesitamos un consejero, ¿verdad? Y todos lo hacemos. Buscamos a un profesional, buscamos a un pastor, buscamos a un líder que consideremos que tenga más experiencia que nosotros y posiblemente tengamos excelentes consejos. Pero muchas veces no tenemos soluciones. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí está la solución. Para todo problema, para toda necesidad. Dice la palabra del Señor en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, hermanos, era el Verbo. El verbo quiere decir es sinónimo de palabra. Y el verbo es sinónimo de acción en una oración. Porque en gramática, si a una oración le quitamos el verbo, se queda sin sentido y se convierte en una frase. Pero Jesús, hermanos, le da sentido a nuestra vida. Porque Él es la acción en nuestra vida. Dice más adelantito en el 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que en su palabra, hermanos, encontramos el consejo para todas nuestras necesidades, para todos nuestros problemas. En la palabra del Señor, hermanos, encontramos el consejo para los niños. Encontramos el consejo para los esposos, para los jóvenes, para las viudas, para los varones, para todos aquellos que tengan una necesidad, no importa quién sea. Ahí está el consejo que proviene de Dios. Dice San Juan 14:25-28. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero miren cómo lo revela nuestro Señor Jesucristo de lo que hará el Espíritu Santo. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre mandará en mi nombre, dice, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho. O sea, hermanos, el Señor no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, y a través de su palabra, por eso le repito una y otra vez la importancia de conocer las Escrituras. Porque a través de lo que nosotros almacenamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la palabra, es lo que el Espíritu Santo va a usar para darnos entendimiento y sabiduría para tomar decisiones en la vida. Porque Él es nuestro consejero a través de la palabra del Señor. A través del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer las cosas correctamente. Porque ese es el medio que Dios estableció para que nosotros, su iglesia, hermanos, mientras pasemos por esta tierra, salgamos adelante. No importa las circunstancias de la vida, el Señor siempre nos va a levantar y nos va a dar ánimo. No vamos a estar temerosos por nada. Aunque el enemigo se nos presente, hermanos, para querernos hacer daño, nosotros vamos a saber que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y no vamos a tener temor, porque la palabra lo dice. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que no tuviera temor, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es, hermanos, de los beneficios que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien fortalecidos, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Dice también ahí en el Isaías 9:6, que también dice que es Dios fuerte. Dios, hermanos, nos hace fuertes, aunque seamos débiles. Como humanos, hermanos, nosotros no tenemos capacidad. El apóstol Pablo, Dios le delegó un ministerio tan grande, pero bien difícil a la vez. Él era el apóstol de los gentiles. Qué trabajito el que le puso el Señor. Y él en ese trayecto, en ese transcurso de desempeñar esa responsabilidad que Dios le había dado, tuvo muchos desencantos, muchos problemas. Era criticado, era señalado, fue golpeado, fue azotado. Y tantas cosas que le pasaron. Él dice que ayunó, no porque tenía por dedicarle tiempo a Dios, sino aguantando hambre. Anduvo bajo el agua, en el mar, naufragando. ¿Pero qué decía él? Pero cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Porque él había entendido, hermanos, el poder de Dios. Él había entendido que había estado en problemas tan angustiosos y de esas situaciones tan difíciles, el Señor siempre los sacaba adelante. Por eso también él decía, pero ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O tribulación? Y empieza a decir todas aquellas cosas que el hombre las ve como negativas. Y aún los que no nos queremos meter con Dios son piedra de tropiezo. Pero es porque no hemos adquirido madurez en el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor, hermanos, nos da fuerzas. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. ¿Cuándo usted ha tenido nuevas fuerzas, hermano? Cada día las tenemos. La vida en este mundo no es fácil, hermano. Hay tropiezos, hay momentos difíciles. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, hermano, yo me alegro cuando estamos en la iglesia. Esa es una muestra, hermano, de que nosotros sabemos y sentimos que el poder de Dios está con nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tiene dificultades en su vida. Problemas familiares, de hijos, de esposos,
económicos, pero está aquí. Eso usted le está demostrando al Señor que usted reconoce que Él es su fortaleza. Porque hemos entendido, según la palabra, que sin Él nada podemos hacer. Pobres de los que no tienen a Cristo, porque ellos sí no pueden hacer nada. Porque ellos no tienen la fortaleza de Dios. Pero nosotros sí podemos, porque el Espíritu de Dios está para fortalecernos. Él también dice que es nuestro Padre eterno. Él es nuestro Padre eterno. Porque cuando Él, hermanos, envió a su Hijo, era el único motivo, el único fin, era para que nosotros, hermanos, también fuésemos eternos. Pero no en una condenación, sino en una salvación. Porque Él dice en la segunda parte de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino, hermanos, para que compartamos, para compartir su eternidad con nosotros, para que la disfrutemos juntamente con las huestes celestiales que hicieron fiesta el día que nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Estamos preparados, hermanos, para disfrutar de esa eternidad? Jesucristo es el único medio, hermanos, para poder estar seguros. Por eso, hermanos, estamos seguros que los hijos de Dios nunca, pero nunca vamos a carecer de un amor paternal. Aún para los que no tienen padre, aún para los que los padres les han dado la espalda. Dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, con todo y eso, Jehová te recogerá. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Qué lindo, hermanos. Es entender la palabra del Señor. Pero también dice ahí en Isaías 9:6 que también nuestro Señor Jesucristo simboliza príncipe de paz. Porque la paz, hermanos, para el hombre humanamente es imposible. Nadie puede tener paz si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El que diga que es feliz, el que diga que disfruta de la paz sin tener a Cristo, ese es mentiroso, hermanos. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo dice la palabra. Yo sé que cuando yo digo esto, es de que muchos se ofenden. ¿Y este qué se cree? No, lo dice la palabra del Señor. Dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Para los malos, dice, no hay bienestar. Eso lo dice la palabra, eso lo dice Dios. Y ahí que me reclamen, hermanos. O sea que la paz, hermanos, para el hombre era un problema sin solución. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vino a solucionar. Por eso, hermanos, Romanos 5:1 le decía a Pablo a los apóstoles, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio, hermanos. No hay otro medio. Cualquier otro medio que el hombre quiera buscar o justificar para comunicarse con Dios es una mentira que Satanás ha puesto en la mente de los hombres sin Dios para conseguir más personas a la perdición. Pero la paz que Jesucristo es una paz real,
En San Juan 14:25 lo describió y dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué turbarnos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se achicopale, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Que se vengan los demonios que quieran. Que se vengan los brujos que quieran. Si estamos en paz con Dios, hermanos, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, contra un hijo de Dios. Gloria al Señor. Así es de que Dios, hermanos, demostró su amor por nosotros al enviar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hay suficientes motivos para alegrarnos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijimos, hermanos, en San Lucas 2:13. Cuando Él vino, apareció un ángel y una multitud de huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, en este versículo que acabo de leer, vemos la buena voluntad de Dios, hermanos, para traer paz a la humanidad. Y cada quien es libre de decidir si quiere esta paz o la quiere reprochar. Pero en este versículo está bien claro, hermanos. Y esa paz solamente por nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2:10, 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque hoy he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, hermanos, es lo más hermoso. Yo estoy por terminar, hermanos. Que Él vino, no vino, hermanos, para que nosotros vengamos y seamos felices aquí en la tierra. No. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. El motivo por el cual es el que Él vino, para traer salvación. Ese es el motivo número uno. Es el propósito número uno. Porque Él nos libró de una condenación segura. Pero mire qué es lo que dice también Lucas 1:32-33 del versículo inicial que leímos. Y con este versículo ya voy a terminar. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice: y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo más lindo, hermanos. Esta profecía todavía no se ha cumplido, hermanos. En la humanidad no se ha cumplido. En el pueblo de Israel se va a cumplir para que Él sea su rey. Pero lo van a disfrutar hasta después que pasen por la tribulación y la gran tribulación. Gloria al Señor, hermanos. Y a la misericordia de Dios, no por jactancia, sino por la gracia de Dios y su misericordia. La iglesia, hermanos, vamos a principiar disfrutando de ese reino eterno el día que Cristo venga. El día que Él aparezca en las nubes, hermanos, porque esa fue la promesa de Él, que iba a volver por un pueblo redimido que había creído en Él. Dice 1 Tesalonicenses 4:15 que se sonará una trompeta el día que Cristo venga. Y esa trompeta está por sonar, hermanos. Está por sonar.
Por eso el Señor quiere que nos encontrarnos, hermanos, haciendo su voluntad. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, dice, en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese día, hermanos, iniciará nuestro gozo eterno en el reino celestial. Por eso en esta hora, yo quisiera que cada uno se hiciera un examen de conciencia. Usted que me ve a través de las redes sociales, después de escuchar este mensaje, ¿cómo está su vida y su relación con Dios? ¿Está esperando usted a Jesús? ¿O está viviendo una vida indiferente ante ese gran regalo que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo? La palabra dice que no hay ningún otro medio por el cual alcanzamos salvación. Este día el Señor le ha permitido escuchar este mensaje para que usted tenga claro cómo se alcanza la salvación del alma. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de ese niño que nació hace aproximadamente 2000 años, que creció, que murió y que resucitó. Y en esta noche alguien quiere hacer esa reconciliación con Dios, porque es la única manera por la cual podemos justificarnos sin pecado delante de Dios. Este es el momento en el cual usted puede abrir su corazón, pedirle a Dios perdón por sus pecados, y al usted hacerlo, el Señor entrará a su corazón para hacer habitación en él y guiarlo a toda verdad. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, te doy gracias, Señor, por haber escuchado esta palabra y haberme redarguido, Señor, de que soy pecador. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te ruego, Padre, tengas esa misericordia de mí y los borres por completo, Señor. Tú conoces mi corazón y sabes que lo hago con sinceridad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Padre, que me des ese deseo de buscar de ti, de crecer, Señor, en la vida espiritual, para poder encontrarme contigo, Señor, en los aires el día que tú vengas. Gracias, Padre bendito, por ese día que enviaste a tu Hijo a nacer a este mundo. Gracias, Padre Santo, por ese día maravilloso que trajiste salvación a la humanidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios, gracias por su paciencia de escucharme hasta este momento. Dios les bendiga, pasen feliz noche.